Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de Economía a Fondo en esta fecha que queremos hablar de un tema muy interesante. Para mí es un tema apasionante y va a ser trascendental para entender un poco cuál es nuestra situación hoy en materia de gastos e ingresos públicos. ¿Qué planes podrían plantearse para mejorar esta situación? No quiero entrar todavía en muchos detalles. Antes quiero saludar a Paula Carro, mi compañera. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Roberto. Muy buenas noches y a toda la teleaudiencia. Y bueno, estamos a muy poco de que asuma un nuevo gobierno y como siempre que esto ocurre, asumen nuevos titulares en las diferentes reparticiones estatales, nuevos equipos, más funcionarios se incorporan a la administración central. Y eso tiene una consecuencia a nivel de presupuesto, Robert. Bueno, yo quiero hacer una breve introducción con este tema porque en las últimas semanas, podríamos decir, se discutió mucho sobre la posibilidad de la presentación de un proyecto de modificación de varios impuestos. Por supuesto, esto fue negado por las futuras autoridades del gobierno. Sin embargo, quedó flotando la discusión que planteaban los diferentes gremios, especialmente los gremios empresariales. Ellos decían, está bien, podemos discutir la necesidad de hacer ajustes impositivos, pero vamos a hablar también del gasto y de cómo estamos destinando esos recursos que se han recaudado. Por eso nosotros decidimos invitar esta noche a la licenciada Flora Rojas. Ella fue directora de Política Fiscal y de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y también hoy es propietaria del Centro Superior de Finanzas Públicas para el Desarrollo, CEMAF. ¿Qué tal, Flora? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder hablar de estos temas de finanzas públicas para que también un poco la ciudadanía se entere de lo que está pasando en nuestro país y está muy expectante de todo eso. Bueno, yo le pedí a la licenciada Flora Rojas que nos prepare un material, o sea, una serie de placas que podamos compartir con ustedes. Y quiero hacer esto con detalles porque es muy importante, porque hay una evolución de cómo se han comportado los ingresos y los gastos públicos. Entonces, me gustaría ir pidiendo estas placas. ¿Te parece, Paula? Comenzamos con esto y entramos directamente en tema, porque aquí vamos a ver un poco qué pasó en los últimos años y tomamos ya varios periodos gubernamentales. Podemos empezar con las placas, señor director, por favor, y vamos mirando esto y le consultamos a la licenciada Flora Rojas. ¿Qué estamos viendo allí, Flora? Esta es una evolución de los gastos públicos de los 15 años, de los 3 periodos de gobierno, tanto la de Nicanor, que es 2003, 2008. Son 4 periodos de gobierno en realidad, porque son es Nicanor Duarte sí, Fruto, claro. Fernando Lugo, ese periodo de un año de Federico Franco. Sí, es un periodo, por eso le puse Lugo, Franco, porque tengo que cerrar los 5 años, ¿verdad? Sí, así Pero que mismo. sin embargo fue cuando se produjo el mayor aumento. El mayor aumento. Ahí vemos un crecimiento sostenido de los gastos. Un aumento muy grande de O sea, 216%. Eso incorpora justamente el tema del 30% de los salarios que se dio a nivel del Congreso en el año 2012, que fue muy fuerte, y hay otra lámina en donde uno puede ver la parte de las remuneraciones del personal, ¿verdad? Acá hay que tener en cuenta el periodo de Nicanor. Estamos viendo en las imágenes, si pueden agrandar un poquitito, me gustaría mantenerlo porque son los números son chiquitos y para que podamos entender. Periodo Nicanor, 173% de aumento de los gastos. Sí, creció. El periodo Lugo Franco es el despegue fenomenal. El despegue es muy grande, porque también ahí hubieron el tema de los primeros bonos soberanos, se habían colocado también en ese periodo de gobierno, y hubieron muchas obras, las famosas paladas iniciales y los salarios también que 2012 fue aquella discusión que se dio en el Congreso y fue muy fuerte, un despilfarro, muy fuerte, y fue un despilfarro muy grande. Y allí estamos viendo 480%. Yo me pregunto, ¿es mucho, Flora, para mucho, 15 años? 480% es mucho para 15 años, sabiendo que nosotros, Paraguay tiene una inflación muy baja. Entonces, en términos reales es muy alto, y es la preocupación que yo tengo, porque resulta que esa quintuplicación del gasto no se vio en un mejor bienestar de la población. La población sigue todavía insatisfecha
y se gastó mucho, pero es como que hicimos, ¿verdad? ¿Qué es lo Paula, que se hizo? si me permitís, sí. te quería comentar, Paula, esto es muy importante. Lo que hablamos con Flora con respecto a esto es ver justamente, se miden los resultados, o sea, el Estado mide los resultados con respecto a la evolución de esos gastos. Es lo que nos preguntábamos un poco. Yo le quería preguntar justamente sobre ese punto, Robert, para aclarar, ¿verdad? ¿Esto incluye infraestructura también? ¿Es gasto público en general o También solamente hablamos de infraestructura. salarios? No, también infraestructura. Porque, como es el dice, gasto total. es como el gasto dice total. Roberto, fue durante el mayor crecimiento, según se ve en el gráfico, se da en la era Lugo-Franco, 216%, y en la era Cartes fue 155%, pero fue, sin embargo, durante el gobierno de Cartes que se duplica la deuda pública. Hoy está por encima de los 7.000 millones de dólares con el pretexto del desarrollo de la infraestructura. Bueno, pero hay que entender que una cosa son los préstamos, el endeudamiento, pero esto es ejecución. Puede ser de que toda esa cantidad está para proyectos de varios años. Entonces, cuando son proyectos para varios años, en el presupuesto anual solamente se asigna lo que se va a usar ese año. La quintuplicación de toda esa... De los gastos que estaba hablando en este periodo de 15 años y el tema de la deuda externa es para el año, se asigna para el año que se va a hacer alguna obra. No es que en el año se pone los 5 años de una carretera, por ejemplo. Por eso es que uno ve un 155%. Si bien es cierto, la mayoría de la infraestructura, todo está con préstamos externos. Esa es la explicación. Acá yo creo que hay que desmenuzar un poquito más para responder esa pregunta de Paula, Flora, porque hay que ver cuánto es gasto corriente, cuánto es gasto de capital, y creo que en las tendencias podríamos ver. Vamos a mirar otro cuadro, ¿les parece? Donde están los gastos en personal, estamos hablando de los ingresos tributarios, y en este segundo cuadro sí se puede observar ya una tendencia de los que son los gastos en personal público y una comparación. Allí estamos viendo, Flora, ¿qué podemos explicar de este cuadro? Porque veo que están los ingresos tributarios, está el gasto en personal y está el gasto corriente. Bueno, con relación al ingreso tributario, uno puede darse cuenta de que se estancó. O sea, en un periodo crece 67... Creció 76, es la del medio. Perdón, la del medio, ese es el ingreso medio. tributario. Creció 76. En la era Nicanor crece 76, en la era Lugo crece 61 y en la era Cartes crece 32. En materia impositiva. En materia impositiva, el acumulado de los 5 años, ya con el proyectado 2018. Correcto. Pero hay que aclarar un poquito ahí que no es que dejaron de crecer, siguieron creciendo, pero no en la misma proporción, o sea, no hubo una proporción sostenida. No en la misma velocidad que los años anteriores, porque uno tiene que entender también de que las reformas no se hicieron. La reforma tributaria última fue la del 2004, pasaron 14 años y no se ha tocado, no se hizo. Cualquier país hace una revisión cada 5 años de cualquier ley tributaria y tiene que hacer un monitoreo de cómo va. Nosotros dejamos pasar mucho tiempo, entonces llegó al tope. La recaudación no puede crecer con la misma velocidad del gasto porque eso es contribución de la gente. Allí vemos, Flora, la gente tiene un tope. Para entender un poquitito, si ponen nuevamente el cuadro, ese 76% es fruto justamente de la reforma que se hizo en el 2004, que es cuando comienza la administración de Nicanor Duarte Frutos. Después se ven los frutos en el siguiente gobierno, se siguen viendo los frutos con un 61%, pero ya en la administración Cartes prácticamente esto queda en un crecimiento... Es como que maduró todo. Es como que maduró totalmente esa ley tributaria, la del 2004, y tenemos un 32% solamente de crecimiento acumulado de los ingresos tributarios en la era Cartes. No hubo una reforma impositiva durante el gobierno de Cartes, pero sí hubo interpretaciones favorables al fisco de la ley 125. Por ejemplo, los créditos cooperativos empezaron a pagar IVA, cosa que no sucedía en periodos anteriores. Sí, pero es poca la recaudación. La misma cosa pasó con el IRP. El IRP tiene apenas 1% del producto de recaudación. La recaudación es irrisoria.
es poca. Es que hay que aclarar también, Flora, el impuesto a la renta personal se creó no con un fin recaudador, tenía un objetivo formalizador y así se vendió en su momento la ley. Claro. O sea, eso hay que reconocer también. Si lo vamos a discutir, yo digo, bueno, el próximo gobierno que lo plantee y discutimos, vamos a hacer de esto un impuesto recaudador. Entonces queda por, digamos, que los parlamentarios y toda la sociedad discuta, pasemos al siguiente escenario. Creo que por eso también nos representa mucho dentro del total de ingresos tributarios. Pero hay una herramienta muy importante que se quitó a nivel del Parlamento, que es la declaración jurada, que todos dijimos, no queremos que sepa el fisco, pero cualquier país del mundo, la administración tributaria maneja totalmente y confidencialmente los datos de cada contribuyente, porque ahora el problema es eso. La administración tributaria no puede saber cuánto tenés de ahorro, no puede saber qué compraste. Entonces, gente que, por ejemplo, lava dinero, es imposible, no puede controlar la administración tributaria si no tiene ese instrumento. Yo quiero volver al cuadro, si me permiten. Quiero mostrar un poco aquí lo que yo no sé cómo explicarlo. Vamos a preguntarle a la licenciada Flora Rojas. Veo que, por un lado, el gasto en personal ha tenido un crecimiento que es, digamos, a un ritmo diferente al crecimiento del gasto corriente. O sea, ¿qué es lo que hace que el gasto corriente crezca, digamos, a un ritmo y el gasto de personal crezca a otro ritmo diferente? Bueno. ¿Son intereses de deuda? ¿Qué se considera? O sea, ¿qué compone? Bueno, por el lado del gasto de personal, con la ley de responsabilidad fiscal se ha puesto un límite. Hay un límite que solamente cuando el salario mínimo crece puede subir, pero solamente crece el monto de los funcionarios que no tienen el salario mínimo. O sea, no era como antes que se daba un incremento del 30%, del 15% para todos por igual. Entonces eso se eliminó con la ley de responsabilidad fiscal y esa es la razón por la cual el crecimiento es solamente 25%. Correcto, ahí tenemos un gasto en personal que creció en la era Nicanor 76, luego se desbocó 92, en la época de Lugo con 92%, y luego 25%. Y luego ya en el gobierno ahí actual ya, que se está despidiendo quedan un 25%. Y ahí se ve justamente cómo funcionó la ley de responsabilidad fiscal. Mostrame el siguiente cuadro, por favor, y después vamos a ir a una pausa. El siguiente cuadro tiene los números. Paula, si te fijas un poquitito, esas son las cifras. Allí tenemos los ingresos tributarios, las remuneraciones del personal y el gasto corriente. O sea, ese cuadro en línea que teníamos está traducido en números aquí, para que podamos tener una idea nomás de cuánto estamos hablando, Flora. Esto está en... Eso, por ejemplo, está en miles de millones. Pero el porcentaje de 62,4 guaraníes de cada 100 de recaudación tributaria es lo que absorbía en la era Nicanor las remuneraciones de personal. Ahora mismo, de cada 100 guaraníes recaudados, el gasto en personal... Está casi 70, 69,5. 69,5. Sí. Pero hubo una pequeña reducción, ¿verdad?, en los últimos años. Hay un poquitito, de 70,2, que fue en la era de Lugo Franco, se redujo, prácticamente está igual, pero hay una pequeña reducción. Sigue quedando más o menos de 70 guaraníes por cada recaudación. De cada 10 guaraníes de recaudación, 7 guaraníes van a remuneraciones al personal. ¿Esto incluye pago de jubilaciones y pensiones o no? No, ¿Es personal activo? No, es solamente personal permanente y personal contratado. Si incluyésemos los subsidios a las cajas que están quebradas dentro del sector público, sí, eso subiría. Allí va todo, digamos. Va todo el dinero recaudado. Estaríamos hablando de recursos del Tesoro. Esto es solamente ingresos tributarios. Correcto, bueno. Y con relación al gasto corriente, importante decir también, porque como ven ustedes, en la era Nicanor tenemos 110%. Eso significa que toda la recaudación tributaria más 10% que se financió con otro tipo de recursos que no son los ingresos tributarios. En el siguiente fue 16% y en la era de Cartes 22% se cubrió con otros ingresos que no son los ingresos tributarios. ¿Tenemos déficit en cuenta corriente o no? Todavía no. No, todavía no. Bueno, hoy estamos con la licenciada Flora Rojas, exdirectora del presupuesto y de política fiscal del Ministerio de Hacienda. Vamos a hacer una pausa, Paula, pero tenemos algo antes, ¿no? Sí, salimos a la calle a preguntarle a la gente, por un lado, ¿cómo le parece que deja el gobierno de Cartes este país?
Y por otro, ¿cuáles les parece deben ser las prioridades del gobierno de Mario Abdo? Estas son algunas de las respuestas. Es mejor que los anteriores presidentes de la República, o sea que dejó mucha infraestructura en sentido que mucha inversión en cuanto a recursos como el viaducto, los viaductos, infraestructuras, nuevas inversiones acá en el Paraguay, en brindar asistencia, también el puesto, la salud, que es importante, y la educación en nuestro país. Invirtió mucho, o sea, hizo grandes avances, por ejemplo, en transporte público y eso, pero también hay mucho déficit en la educación, por ejemplo. Pero acá en el centro estamos cerca del ministerio, cerca de todo prácticamente, y hay déficit, y no quiero imaginarme allá en el campo, allá donde no hay nada prácticamente. Y para mí la educación, también la salud, porque en los hospitales públicos la mayoría no están en condiciones. Bueno, seguimos aquí en Economía a Fondo esta noche en compañía de la licenciada Flora Rojas, ex directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, conversando un poquitito sobre el crecimiento del gasto público en los últimos 15 años, tres gobiernos, 4 si se considera lo sucedido durante el gobierno de Lugo, que fue sucedido por su vicepresidente Franco. Yo tengo una consulta a Robert en tal sentido que tiene que ver un poco con la posibilidad de medir tendencias. Fue de un 480% ese crecimiento en los últimos periodos de gobierno. Estamos a punto de iniciar otro gobierno. ¿Se puede hacer un pronóstico, un vaticinio de cómo se van a mantener las cosas? Sí se puede hacer. El ingreso ya llegó, según mi perspectiva, llegó a su tope. No va a poder crecer más de un 7% para el 2019. Sin embargo, la demanda del gasto es muy alto y esa es una preocupación que yo veo así como gris, un panorama, porque las facultades que tiene el Congreso también como iniciativa de gasto es bastante, y el gasto público y la demanda ciudadana cada vez es más y el ingreso es muy limitado. ¿Durante cuánto tiempo, licenciada, le parece que se van a seguir pagando las consecuencias de aquel aumento sideral que se dio? Creo que fue en el año 2012, ¿verdad? 2012, sí. Robert, creo que fue algo así como del 30% para casi todo el funcionariado público. A mí lo que más me preocupa es la matriz salarial que ahora va a impactar en este gobierno. Hablamos un poco, matriz salarial fue, digamos, aquel proceso en el que remuneraciones que no eran salarios fueron adjuntados al salario base y aumentó enormemente eso, el gasto fijo, digamos. O sea que el sueldo, que es el gasto esa es la matriz salarial. ¿Qué te preocupa salarial de la matriz, Flora? Que ahora va a repercutir porque mucha gente va a salir del cargo y queda con sus 14 millones, sus 15 millones de salario. Con beneficios que eran inherentes al cargo anterior. Exactamente, y no se le puede echar a esa persona porque ya tiene estabilidad. Hay personas que son directores que ganan 19 millones de guaraníes de la Cámara de Diputados mismo, que están ahora comisionados a otras secretarías, pero van con sus 19 millones directores, y las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados nombran otra gente con 19 millones nuevamente. ¿Eso se puede medir el impacto, Flora, en materia de números, digamos, o de porcentajes? Para este 2019 recién se va a poder ver, porque todavía no se sentaron las autoridades, y eso es lo que yo estoy viendo, que para el 2019 y que para este gobierno va a repercutir ese tema de la matriz salarial. Mucha gente que tiene buenísimos salarios van a pasar a ser asesores, van a pasar a otras oficinas,
pero van con su salario. O van a ir al freezer, como suele ocurrir y tienen también. que llenar esos cargos con esos mismos salarios para que sean nombrados, ¿verdad? Vamos a ir al cuadro siguiente que nos quedó pendiente, porque esto es muy interesante. Fíjense en la evolución y los números totales. Acá estamos hablando de evolución de ingresos totales y evolución de gastos totales. 2004, 2018. Fíjense ustedes acá. Los gastos crecieron 488%, mientras los ingresos crecieron a un ritmo de 333%. Así mismo. Acumulado. Acumulado o sea, el en 15 gasto años. está creciendo a mucho mayor ritmo de los ingresos. Mucho mayor. Esto estamos ingresos totales, incluyen Eso ingresos incluye tributarios, inversiones, en la parte del gasto total está la parte de inversiones, está el gasto corriente, el gasto de capital. Esto también. significa que el déficit lo estamos cubriendo con endeudamiento, Sí, sencillamente. Exactamente, se está cubriendo con endeudamiento y esta es la preocupación como investigador de las finanzas públicas de que el ingreso llegó a su tope y sin embargo la demanda del gasto es bastante alto y con un nuevo gobierno la gente tiene mucha perspectiva de una vida mejor, de un bienestar mejor y no sé si va a ser factible, ¿verdad? Vamos a la siguiente placa y aquí le quiero dejar a Paula porque vamos a hablar de formación bruta de capital de inversiones, que es un campo que ella maneja. Este cuadro siguiente, ¿podemos pasar a ver o este es el cuadro? Este es el cuadro de inversiones. Perdón, ¿no? volvemos al anterior, por favor. Es- Este es el cuadro de inversiones. ¿Qué es lo que se puede explicar de esto? Paula, no sé si tenés alguna pregunta al respecto. Yo creo que aquí se traduce un poco lo que conversábamos, ¿verdad? El reflejo del crecimiento de la deuda en las inversiones, que fue, según se observa en ese gráfico, me va a corregir la licenciada, fue durante el periodo de Cartes cuando se produce un mayor aumento. ¿Es así? Sí, 55% en ese lapso de los 5 años. Y en la era Lugo-Franco es 41%. Que fue cuando empezaron a emitirse los bonos. Exactamente. ¿Y por qué es negativo en la era Nicanor? Porque la era Nicanor, cuando entregó el gobierno en el 2008, entregó con un superávit fiscal, y ese superávit fiscal fue porque realmente pocas obras ha hecho, ¿verdad? O sea, ¿se priorizó el saldo positivo del Exacto. Estado? Viniendo Entonces, un default, o sea, una Sí, cesación de pagos, exactamente, se así priorizó mismo. el ahorro, por decirlo de Se alguna priorizó manera. el ahorro. Eso mucho se priorizó discute, el ahorro. Flora, es un error, dicen algunos. Es un error tener dinero ahorrado y no hacer inversiones, sabiendo que Paraguay necesita mucho, ¿verdad? Eso es un poco lo que, lamentablemente en el otro gobierno, que fue la de Lugo Franco, que hubo bastante dinero de ahorro, fue más para gasto corriente que para gasto de infraestructura, ¿verdad? Eso es lo que se ve. Quiero avanzar con las placas, por favor, si me permiten. Me gustaría ir a la siguiente y ver un poco Hay una hoja que es hoja de ruta para informar a la ciudadanía. Me gustaría pasar, si tienen otras placas, me gustaría dejar la inflación de lado por un momento. Hay otras dos placas que nos interesan. Una es la del plan de acción. Acá queremos hablar, esto Paula es lo que les decía al principio. Lo que discutíamos con Flora es, ¿se puede medir el impacto? Porque acá vemos, evoluciona el gasto, qué sé yo, y aumenta, y las inversiones aumentan, pero ¿realmente estamos midiendo la efectividad de esos gastos? Eso es lo que me pregunto, Flora. No se está midiendo la efectividad de los gastos porque nosotros seguimos haciendo el presupuesto tradicional o incremental, ¿verdad? En donde uno ve bolsones o las instituciones hacen pedidos de asignaciones, luego lo reprograma, no sabemos para dónde, cuál va a ser el resultado, cuál va a ser la efectividad, la eficiencia, desconocemos totalmente. Entonces, yo había diseñado una hoja de ruta, porque creo que la ciudadanía debe pedir a las nuevas autoridades qué es lo que van a hacer, cuál es su política. Yo le escucho, por ejemplo, al ex senador Yucio, que va a ser el secretario de la Senat, y todos están pidiendo mayor cantidad de cargos, porque esos directores se van a ir a otras instituciones. Él quiere cambiar los directores y necesita otra vez creación de 5 cargos de directores. La misma cosa está pasando con un montón de otros deseos de creación de ministerios, que es puro gasto. Entonces uno piensa, pero ¿qué es lo que van a hacer esta gente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las políticas públicas que van a desarrollar durante estos 5 años? Entonces, nunca nosotros como ciudadanos comunes tuvimos
un acceso a una hoja de ruta así tan simple como lo que yo estoy proponiendo, uno simple, Sí. para que ellos puedan levantar en las páginas de las entidades y podamos hacer un monitoreo, porque es muy importante, porque después cuando se hace el presupuesto ahí recién ellos se preocupan de Flora, qué es lo que van a hacer. Veo que ahí esta planilla lo que va a permitir es establecer objetivos que no sean más de 5. No más de 5. Estos que sean objetivos específicos, que sean alcanzables, que sean medibles y que tengan una fecha límite. Porque ¿qué es lo que pasa hoy? Creamos programas que van con el tiempo, que tienen presupuesto asignado. Porque yo sé que en el sector público, por ejemplo, muchos dicen, no, tenemos que gastar el dinero porque si no gastamos el año que viene no nos da más dinero. Y compran cualquier cosa o hacen cualquier cosa con el dinero. Pero no sabemos cuál es el objetivo de ese programa o de ese gasto. Y cuál es el cronograma y en cuánto tiempo se acaba ese proyecto. O sea, eso es un poco lo que creo que estás planteando con esta Sí, hoja para de los ruta. 5 años, para los 5 años. Pero a propósito, licenciada, del cargo que a usted le tocó desempeñar, porque usted fue directora de presupuesto dentro de Hacienda, 15 años. y esta hoja de ruta necesita un respaldo político para que se lleve a cabo. ¿Se les escucha a los técnicos de Hacienda al momento de tomar estas decisiones? ¿Se les escucha en el Congreso cuando tienen que aprobar los presupuestos de las diferentes reparticiones estatales? Y la verdad que en el Congreso es muy difícil porque ellos tienen una mirada política, nosotros tenemos una mirada técnica, y cuando hay muchos deseos políticos van de contramano y finalmente son ellos los que aprueban los créditos presupuestarios y siempre sale mucho más, con mayor aumento, el presupuesto general de la nación gracias a esas iniciativas, que yo también estoy viendo que las iniciativas están en Congreso, todo esto Ministerio de la Familia. O sea, no se Ministerio le de escucha a los Desarrollo técnicos, va a ser Social. No se le sencillo. escucha a los técnicos, y también el peso que puede tener un ministro de Hacienda tampoco no es tal, porque acá en Paraguay no tenemos Ministerio de Economía. A lo mejor tendríamos que pensar en un Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, y no crear más ministerios, sino reestructurar el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Y darle el poder. Y darle el poder, porque uno se reúne con sus pares y sos uno más del montón, ¿verdad? Te Ahora, volviste más o menos un recaudador y un pagador, y eso no debería ser. Mi pregunta va con respecto a esto que estamos viendo, Flora, esta planilla. ¿Para esto necesitamos una nueva ley o No, no hace se falta? necesita, es solamente voluntad de cada uno. Porque la ciudadanía no sabe nada. La ciudadanía, uno entra en las páginas web buscando alguna información de qué es lo que van a hacer, qué política van a desarrollar, y no existe. Lo No, que pasa no es que ahí está el negocio también, hay que decirlo. Flora. Pero O sea, tenemos que saber. Cuanto menos información hay más posibilidad de hacer cualquier cosa en el sector Pero hay público. que demandar información. La verdad Claro. que hay que demandar información. La gente no demanda. Yo soy una persona que investigo mucho, recorro mucho las páginas de todos los entes y no encuentro, porque yo necesito saber qué es lo que van a hacer. Yo en una oportunidad, cuando estaba presentando el secretario técnico de planificación su Plan Nacional de Desarrollo 2030, yo le había dicho, ¿y cuánto cuesta tu Plan de Desarrollo 2030? Ya cuando lo presentó en el 2014. Y me dijo, estamos haciendo los costos. Porque yo soy presupuesto, yo necesito cuánto cuesta el año 1, el año 2, el año 3, para que uno pueda ya ir pensando ¿Pero qué es lo que va significa, Flora? a... ¿No planificamos entonces? No O sea, planificamos. no hay planificación. No planificamos. Si me Realmente permitís, no planificamos. Porque ya estamos prácticamente cerrando, Flora. Me gustaría ir al último cuadro, esto que estabas planteando también, que me parece muy interesante. Un ejemplo concreto de cómo deberían ser presentados los programas presupuestarios. Esto de manera resumida, nomás ya porque prácticamente ya no nos queda tiempo. Tenemos la programación presupuestaria tradicional como la que se tiene actualmente. Por ejemplo, programa 1, servicios sociales, su programa 1, atención primaria de la salud, medicina familiar, y así va. Como y te darás cuenta, Sí. tiene una ensalada de cosas. Está la medicina, de repente un fondo de equidad, habla la tercera edad, después viene el Instituto de Bienestar Social, después reproductiva, salud reproductiva y sexual. El programa es un nombre genérico. ¿Cómo yo voy a medir servicios sociales de calidad? Yo Claro, no puedo medir. y lo que se plantea, estoy poniendo dinero a algo que yo no sé. Que no sabes cómo se va a medir, qué resultado va a Claro. tener. La propuesta es esta que vos estás haciendo. ¿Cómo Sí. debería ser la programación presupuestaria que va por el lado del objetivo que se persigue? Claro, claro que sí. Por ejemplo, el programa debería llamarse Reducción de la Enfermedad No Transmisible.
¿Y qué entran ahí? Diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, cáncer, enfermedades sociales. Entonces, uno está asignando recursos a resultados y el programa tiene que tener el nombre del resultado. Eso es lo que no existe y para eso necesitamos una ley basada Sí, para esto sí hay que modificar la ley. Sí, Flora. sí, porque todavía tenemos esa técnica base cero que está con una ley de carácter permanente. Para mí es urgente, para mí es algo muy importante para el nuevo gobierno y yo tengo el proyecto de ley, el anteproyecto de ley, que lo socialicé con algunos técnicos, también de Hacienda y del Consejo Asesor Fiscal, porque creo que es muy importante para que se pueda ordenar las cuentas públicas y que el presupuesto se oriente a resultados. Ahora mismo, como está, ya sabemos todas las consecuencias que tuvimos durante todos estos gobiernos. En la época en que usted era directora de presupuesto de Hacienda, ¿cuál recuerda que fue la institución con más desorden en este tema? No te puedo decir, no me acuerdo y no estábamos midiendo por ese ¿Agricultura y ganadería de pronto? No puedo decir, realmente no me acuerdo. Nosotros seguíamos con un presupuesto tradicional y todos cumplen en plazo, en forma. Y la astucia que tienen todos los administradores, le pedís 1000 formularios y los 1000 formularios te van a llenar, ¿verdad? Pero mientras que sigamos con un presupuesto en la línea tradicional incremental, no vamos a resolver las cosas. En algún momento ya se planteó modificar esto, pero se rechazó. No prosperó. No prosperó porque es una exigencia muy grande. La gente no quiere trabajar por resultados. Bueno, le agradecemos a la licenciada Flora Rojas, ex directora de presupuesto de política fiscal del Ministerio de Hacienda, también propietaria del Centro Superior de Finanzas Públicas para el Desarrollo, CEMAF, esta visita en esta noche aquí en Economía a Fondo. Gracias, Flora, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Creo que queda mucho por hablar todavía y lo vamos a tener la oportunidad de hacer. Paula, ¿qué tenemos? A la vuelta de o antes de ir a la pausa, mejor dicho, le seguimos preguntando a la gente que cómo o en qué condiciones deja Cartes el país y qué espera del gobierno de Mario Abdo. Primeramente tendría que enfatizar su camino hacia la educación, porque en eso es lo que estamos mal, no sé, y también en el tema de la salud, que creo que en anteriores gobiernos estuvieron mejor, pero con este tema del gobierno de Cartes no priorizó ese tema y yo creo que el presidente ahora tiene que tomar la rienda en ese ámbito. La verdad que, no sé, según estaba enterado y leía, la economía era lo que dejó en condiciones pésimas, pero por ejemplo en infraestructura sí se ve que hizo mucho, pero hasta ahí te puedo decir. Y sinceramente tengo una buena imagen del presidente Horacio Cartes. Me gusta las obras que hizo muchos cambios referente a las rutas, al microbús, todas esas obras que él hizo. Y las prioridades más importantes sería primeramente la educación, después la parte de salud, invertir más en salud, educación y también combatir más la pobreza. Pero muchas veces también la gente confunde la pobreza con no querer trabajar. Bueno, y en esta parte de Economía a Fondo nos disponemos a tratar el que fue el tema más importante de la semana y hasta del año, si se quiere, que es la nueva entrega de Yacyretá a la Argentina, con la aprobación de las notas reversales en la Cámara de Diputados que se dio el día de ayer, con 48 votos a favor y solamente 28 en contra. Por un lado, estas notas suponen el supuesto reordenamiento financiero, que no es sino la asunción de una deuda de más de 4.000 millones de dólares que nuestro país tendrá que pagar en un 50%, una deuda que no tiene ningún respaldo documental y nunca se permitió auditar por parte de alguna institución que forme parte de nuestra administración. Fue auditada solamente por Argentina. Y por otro lado, la nota reversal del año 2014, que habla de una supuesta cogestión que en la práctica supone que más del 90% de la administración de la entidad va a quedar en manos argentinas. Para tratar ese tema esta noche estamos en compañía del abogado Theodore Stimson, quien asesoró a algunos técnicos y también legisladores en lo que hace
a la cuestión jurídica de este tema. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, Paula, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué supone la aprobación de estas nuevas notas, además de lo que ya, de lo obvio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en la EBI en los próximos años? Bueno, vos mencionabas que esto fue uno de los temas más importantes de la semana, del año, y yo creo que para el Paraguay las dos binacionales son los temas más prominentes que tiene en materia de política exterior. De la década, el tema de la década. Después de la guerra al Chaco. Yo creo que Paraguay, tenemos la independencia, fue el primer desafío, nos llevó a la Triple Alianza, solucionamos el tema de límites con Argentina y Brasil y quedó el tema pendiente con Bolivia, se solucionó eso y firmar los tratados de aprovechamiento del río Paraná con Argentina y con Brasil son los temas más importantes que tiene el país en varios aspectos económicos, geopolíticos, energéticos. Y bueno, esto que se resolvió sinceramente va a afectar las próximas décadas. Nosotros las consecuencias que podemos visualizar son las de que ese 50% que le corresponde a Paraguay de la energía que produce el río Paraná y que en el marco del Tratado de Yacyretá no lo vamos a poder disponer. Doctor, si me permitís, me gustaría empezar con una pregunta de ¿en qué nos perjudica este acuerdo aprobado? O sea, resumidamente, sé que es muy amplio, pero ¿dónde está el mayor perjuicio de este acuerdo con la Argentina que fue aprobado ayer? El mayor perjuicio es la pérdida de soberanía. Esto es fundamentalmente un tema político. Se puede hablar de una deuda, no existe la deuda porque nunca se pudo comprobar. Si existiera alguna deuda podemos discutir de que sea odiosa, como sostuve en un artículo, porque incluso hay expertos juristas internacionales que afirman la tesis de las deudas odiosas, pero es un tema fundamentalmente geopolítico, porque ahí comienza todo. Entonces, el dinero se puede recuperar, se puede diluir en el tiempo. Las represas tienen una inversión inicial muy alta, pero en el tiempo se recupera eso. Pero la soberanía es algo que no se puede recuperar. Una soberanía que se pierde es muy difícil de recuperar. Entonces, nosotros al apartarnos del tratado original y aceptar esta nota reversal, cedemos prácticamente el control de nuestros propios recursos a Argentina. Me refiero al 50%. Por supuesto que Argentina controla 50% y nadie discute ese hecho. Pero nuestro 50%, que un país extranjero nos diga qué hacer con nuestro 50%, a qué precio se va a colocar, quién va a consumir, dónde se va a usar, qué provecho se va a sacar, ese es el mayor perjuicio. Porque si nosotros defendíamos el control de nuestros recursos, después la parte económica nosotros podíamos ir resolviendo con el tiempo. ¿Cómo va a suceder con Itaipú? O sea, ¿se puede emular este mismo ejemplo en Itaipú? Claro, en política exterior, o sea, los países tienen un poder que podemos decir que es duro, el poder militar, el poder económico, y después hay un poder que es más blando, el poder del ejemplo, el poder del derecho. Y Paraguay no tiene un poder duro, nosotros no podemos invadir Argentina, nosotros no podemos entrar en una carrera armamentística con Argentina, pero sí tenemos el poder del ejemplo, el derecho internacional, que es lo que ayer perdimos, Roberto. O sea, porque entregamos claro, soberanía porque primero no podemos disponer del 50% para venderlo a terceros países. Supongo que ese es uno de los puntos. Ese es uno de los puntos. Correcto. Segundo, por el tema de la famosa alternancia, sí, que ya está establecido pero que nunca se cumplió. Sí, que ellos lo presentan como una ventaja, digamos, claro, ahora. Tercero, ¿qué podemos mencionar más de entrega de soberanía, doctor? Y se cede con Añacua, que ayer se legitimó Añacua. Añacua no está en el anexo B del tratado que describe cuáles son las obras que están autorizadas. Y Añacua está ubicada en la isla de Yacyretá, en la parte territorio paraguayo. Territorio paraguayo. Entonces, en política exterior todo es quid pro quo. Vos me das algo a cambio de otra cosa y nosotros perdimos. Hay que hacer una precisión en el tema Añacua, ¿verdad? Porque el gobierno presenta el proyecto Añacua como si se tratara de una mera maquinización, cuando que en realidad estamos ante la creación de una nueva central hidroeléctrica sin que medie un tratado binacional
y por ende se va a regir bajo las mismas condiciones financieras que hoy ya tiene Yacyretá, es decir, va a arrastrar toda esa deuda, y el pretexto para someter a nuestro país o obligarlo a pagar el 50% de esta nueva central es la generación de más energía, cuando que Paraguay no tiene un déficit real de generación en este momento. Actualmente estamos consumiendo menos del 1% de la energía que genera Yacyretá, y sin embargo, para que podamos o que la Argentina pueda sostener su demanda de energía, vamos a ser obligados a pagar esta nueva central. Claro. La industria eléctrica tiene tres segmentos fundamentales y estamos en el segmento de generación. En ese segmento de generación nosotros teníamos una usina, una casa de máquinas que es la principal, que está en el brazo principal del río, que está entre la isla Yacyretá y la costa argentina, que estaba prevista que tuviera 30 turbinas y hoy tiene 20 turbinas, por lo cual la hidroeléctrica no está terminada. Añacuá son 3 turbinas, pero ubicadas en una casa de máquina a varios kilómetros del cauce principal. Por eso se llama Añacuá, porque está al lado del brazo Añacuá, que es entre la otra punta de la isla y la costa firme de Paraguay. Y que es un vertedero. Así, claro, en esos términos se refiere el tratado de Añacuá. El vertedero existe, el vertedero estaba proyectado porque es lo que está en el brazo. Lo que se va a abrir es un canal artificial en la isla. Es un brazo artificial que va a servir de desaguadero de la casa de máquinas de lo que se llama la unidad, la central de generación de Añacuá. Ahora, es razonable. Nosotros cedemos eso sin pedir nada significativo a cambio. Nosotros no existimos, o sea, ¿qué sería algo que cambiaría, el partido para Paraguay? Tener más presencia en el mercado argentino directamente, subcontratando a algún jugador muy importante en el sector energético, tipo alguna alianza público-privada que se podría armar con un jugador que represente bien los intereses del Paraguay y que sirva a la vez para mover el producto del mercado argentino al brasileño según nuestros mejores intereses. El tratado hablaba del derecho preferente, hoy se habla del derecho de adquisición de Argentina, con lo cual nos van asumiendo el dominio de un producto que es nuestro, que es la electricidad. Bueno, esta noche estamos con el doctor Theodor Stinson, hablando de la entidad binacional Yacyretá, estas notas reversales que fueron aprobadas el día de ayer. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero antes tenemos más sondeo, Paula. Sí, le seguimos preguntando a la gente qué condiciones deja Cartes el país y qué espera del próximo gobierno. Y para mí en este caso no está en buen estado, como había dicho él en toda su candidatura cuando se estaba queriendo votar por él. Está mal en realidad para mí. Para que el país pueda progresar, lo mi personal sería la educación. Además también para que pueda hacerle más caso a las personas de bajos recursos, porque nuestro país se identifica demasiado a nivel mundial por la escasez de la economía, sí, los bajos recursos en específico. En eso debería enfocarse para mi punto de vista. Y realmente lo único positivo que se puede apreciar de este gobierno es la cantidad de obras que se realizaron. Hay que tener en cuenta también que esas obras fueron realizadas a través de préstamos a un plazo interminable que va a terminar endeudándonos por muchísimos años. Sin embargo, las obras que realizó son bastante significativas. Eso es lo positivo, pero todo empañado por su intento de llevar el tema de la reelección y todos los hechos ya acontecidos en aquel 31 de marzo que llevaron a la quema del Congreso. Eso realmente nunca se ha visto acá, solamente en Europa en las épocas de Hitler, y se tuvo que llegar hasta ese punto porque quiso torcer lo que dice la ley de acuerdo a su voluntad, lo cual no fue permitido otra vez por los hechos ya conocidos. Bueno, seguimos aquí en compañía del abogado Theodor Stinson hablando sobre las notas reversales que fueron aprobadas en Cámara de Diputados esta semana y que modifican sustancialmente nuestra posición en la binacional Yacyretá que compartimos con Argentina.
Y en tal sentido yo quería consultarle, doctor, acerca del diseño de una de estas notas, particularmente el que tiene que ver con ordenamiento financiero, que no es otra cosa que el reconocimiento de una deuda no documentada por el Paraguay de más de 4.000 millones de dólares, para cuantificar esa deuda, que primero se dijo era de 18.000 millones y que ahora se deja en 4.000 millones, haciéndonos una supuesta quita de 16.000 millones de dólares. Para cuantificar esa deuda se tuvo en cuenta una tarifa fijada en un instrumento que nunca fue incorporado al ordenamiento jurídico nacional, que es la nota reversal del año 92. O sea, ¿qué tipo de razonamiento se hizo para que finalmente se aprobara este nuevo instrumento, invocando otro que no tiene validez para nosotros? Bueno, el razonamiento, no sé, es lo que justamente falta es razonamiento. La nota fue rechazada por el Congreso en el 95 y el Poder Ejecutivo, bueno, el Poder Ejecutivo en el mensaje que envía al Congreso y previamente en la nota reversal que fue negociada entre cancillerías, utilizaron como parámetro la nota reversal del 92 para establecer ese monto que vos señalás de alrededor de 18.000 millones de dólares. Es importante que se sepa que es de dólares, porque estuve escuchando que hablaban de guaraníes. No, es de dólares. Pero ¿acaso, doctor, en derecho lo accesorio no sigue la suerte de lo principal? O sea, si decae un instrumento invocado, utilizado como base, todo lo demás, todo lo que subyace no debería considerarse nulo también. Claro, el artículo 138 de la Constitución habla de la nulidad insanable de los instrumentos que no respeten la jerarquía que está en la Constitución. Y un instrumento que no fue incorporado a nuestro derecho positivo no lo puede usar el Poder Ejecutivo para negociar con un país extranjero un pasivo que también tiene su lógica, porque los empréstitos tienen que pasar por el Congreso y acá el Poder Ejecutivo básicamente negoció un empréstito espúreo con otro país sobre la base de un instrumento que no estaba vigente en el Paraguay. Es gravísimo. Lo que vos señalás es, sí, a veces se habla de la teoría del árbol envenenado, de que si hay un vicio eso se va acarreando. El problema es que para impugnar este instrumento dependemos de la voluntad política. Ahora, doctor, ya finalmente fue aprobado esto ayer en Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo tiene la potestad o no de vetar esta ley. Por más, o sea, yo creo que no lo va a hacer, pero jurídicamente ¿hay posibilidades de que lo vete o no? Hay posibilidades. Son leyes las que aprueban los instrumentos internacionales. El Congreso tiene la prerrogativa, la atribución y el deber constitucional de aprobar o rechazar los tratados o otros instrumentos internacionales que negocie el Poder Ejecutivo. La nota reversal es un instrumento que es básicamente un tratado internacional y entonces como tal puede vetar. Ahora, sería una tremenda contradicción que este Poder Ejecutivo, que fue el que tuvo la iniciativa y que justificó con un mensaje suyo este instrumento, lo vetara. El contenido del mensaje es bastante, llama la atención porque contiene muchísimos antecedentes que realmente son más, que conciernen más a la Argentina que al Paraguay. O sea, un jefe de Estado que está negociando con otro país y que envía al Congreso un instrumento internacional para su aprobación, más bien tendría que enunciar los intereses del país que están siendo defendidos. Y sin embargo, en este mensaje del Poder Ejecutivo hay muchísimas circunstancias que son más ventajas para la Argentina que para el Paraguay y terminamos cediendo el control sobre el 50% de nuestra producción de la energía. La última cuestión que quiero plantearte, doctor, tiene que ver un poco con la posibilidad, llega un nuevo gobierno, supongamos que esté en desacuerdo con esto, ¿se puede recurrir a un tribunal superior internacional para tratar de rescatar los beneficios y los derechos reales que tiene nuestro país sobre Yacyretá, o no es posible? Sí, el paso previo es, el presidente electo tendría que vetar, si tiene esa posibilidad, vetar y acto seguido llevar la nota, o sea, hacer una demanda ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Países Bajos. Y esa es la corte que atiende litigios entre soberanos, entre estados, y que es una corte que está formada bajo las Naciones Unidas
el Paraguay es miembro de Naciones Unidas, no hay que pagar, o sea, costo de acceso a la jurisdicción no hay. Pero doctor, sabemos que bueno, el promotor de este acuerdo fue Cartes, en 13 días asume un nuevo gobierno, pero Añetete fue bastante funcional al cartismo en este tema, porque sin el apoyo de sus parlamentarios, los acuerdos, ambas notas reversales no estarían hoy aprobadas. Si la persona que tiene lo que en derecho se llama legitimación activa para representar al país ante la Corte de la Haya no tiene voluntad de hacerlo, no le interesa recurrir y defender nuestros intereses nacionales en política energética, los ciudadanos comunes, ¿qué alternativa tenemos? La alternativa que tendrían los ciudadanos comunes sería hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una ley, la ley 492, que establece que prácticamente es un derecho, o sea, los derechos de energía, los recursos naturales son derechos humanos, hace un equivalente, no perfecto. Entonces habría que construir un caso sobre la base de que acá hay una violación de derechos humanos. Ahora, la comisión, si el Paraguay no acepta negociar en la instancia de la comisión en Washington, entonces la comisión tendría que llevar en representación de las víctimas afectadas al Tribunal de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Ahora, la comisión tiene un tremendo atraso, el caso es complicado, puede tardar años. Yo creo que lo que acá, el peligro que siempre hay es que perjudique otros intereses, digamos, nuestra relación con la Argentina, que podría ser una consecuencia lógica. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Yo quería hablar más con el doctor porque también quería reflexionar un poco sobre cómo nos va a afectar esto, Paula, doctor, sobre en cuanto a las negociaciones que vamos a tener con el Brasil, porque también tenemos que entrar en negociaciones con el Brasil. Pero bueno, vamos a dejarlo para otro momento. Le agradecemos muchísimo la visita. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros queremos despedirnos porque ya no nos queda tiempo. Gracias por la compañía de todos los jueves y nos vamos a volver a encontrar la próxima semana, Paula. Así es, el jueves a las 21 horas con los temas económicos de la semana.